esta tarde, en esta noche, ya vamos a estar dando inicio a una serie de mensajes y de predicaciones, ¿sabe? Vamos a estar hablando acerca del más grande de todos los tiempos, el más grande de todos los tiempos. Y claro que estamos hablando de nuestro Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, el más grande de todos los tiempos es nuestro Dios. Y ya no habrá nadie, no habrá otro que pudiera tomar este título para sí. Nuestro Dios es el más grande de todos los tiempos. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y seguirá siendo siempre el más grande de todos. Y vamos a tratar de ir sacando a lo largo de cada uno de estos domingos algunas de esas características, algunas de las cosas que precisamente lo definen como el más grande de todos. En esta noche vamos a ver y vamos a oír acerca del más grande poder, el más grande poder. El más grande poder es el que tiene el más grande de todos. El más grande poder, el todopoderoso, es nuestro Dios, aquel que conocemos personalmente, aquel que está dispuesto a que sea conocido personalmente. Y la Biblia nos enseña claramente la manera en que las personas, los seres humanos, nos podemos acercar a Él y conocerlo. Y conocer su esencia. Él es amor, es pureza, es perfección, es misericordia, es poder. Y también podemos saber lo que este Dios todopoderoso tiene para ofrecernos. Un estilo de vida distinto, una opción de vida muy diferente a cualquier otra que pudiéramos estar queriendo llevar adelante. Y esta vida que Él ofrece tiene plenitud, tiene poder, tiene propósito. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando a partir de hoy. Por lo cual, le quiero invitar a que me acompañe con la lectura de un pasaje que está en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Son los primeros 20 versículos. Es una historia que está allí, por supuesto, real, producida en el ministerio del Señor Jesús. Y entonces vamos a tomar de allí la enseñanza para reflexionar acerca del poder más grande. Y lo que el poder más grande puede hacer en la vida de toda persona. Aquí hay una persona que recibió el poder más grande sobre su vida y esa vida fue transformada, esa vida fue cambiada por Jesús, que tenía el poder más grande de todos. Y vamos a ver de qué manera Él lo llevó a cabo y lo hizo para que podamos saber que usted y yo también podemos recibir ese poder y podemos recibir esa transformación que el poder de Dios puede hacer en nuestra vida y cómo esto incluso repercute no solo en nosotros solamente, sino en nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestras familias, y otros también reciben influencia y son afectados por ello. Pero leamos este pasaje interesante, es muy interesante este pasaje de Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar. Se trata de Jesús y sus discípulos. Habían estado en enseñanza y de pronto atardeció. Estaban en Capernaum y desde Capernaum el Señor le dice a los discípulos: subamos a la barca y vayamos al otro lado del mar de Galilea. Así que esto es lo que es la continuación de ese acontecimiento. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Jesús de inmediato les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Interesante pasaje que encontramos en la palabra de Dios. Nos está mostrando otra vez la demostración del poder supremo que Jesucristo tenía. Y además nos está mostrando el propósito por el cual Él desataba su poder y manifestaba ese poder en la vida de las personas. Claramente el propósito era darles libertad, traerlos a liberación, sanarlos de situaciones, de circunstancias, de opresión, de tormento, de dolor. El poder de Jesús siempre se manifiesta en nuestras vidas con ese propósito: bendecirnos, hacernos libres, ayudarnos a despojarnos, sobre todo de aquellas cosas que, por supuesto, por nosotros mismos no podemos despojarnos. Romper cadenas que por nosotros mismos no podemos romper. Deshacer ataduras que por nosotros mismos, más allá de todo esfuerzo, no podemos desatar. Por lo cual estamos allí como esclavos, como presos en esa circunstancia. Pero ahora Jesús viene a nuestra vida para desatar su poder en favor de cada uno de aquellos que lo puedan necesitar. Como decíamos, Jesús viene a esta región. Es una región pagana, una región de gentiles. Es una región que seguían las personas las costumbres griegas. Había idolatría en aquel lugar. La región toda se llamaba Decápolis, que significa 10 ciudades. Y una de ellas, por supuesto, era esta, Gadara, también llamada Gerasa. Por eso en algunos casos habla de los gereseos, pero es la misma ciudad. Gadara o Gerasa era una de estas ciudades, y allí entonces se dirige Jesús con sus discípulos. Allí había dioses griegos, templos griegos, anfiteatros, todos ellos estaban consagrados a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos, que este pasaje menciona también, revela que la influencia del paganismo era muy fuerte en esa región. Y lo que en resumen este pasaje está demostrando, y que luego vamos a tratar de desarrollar un poco más, es una confrontación básicamente entre dos poderes. Una confrontación, pero no entre dos poderes iguales. Por eso no tenemos que tener temor de ninguna confrontación con los espíritus inmundos, porque no hay poder igual al poder de nuestro Señor Jesucristo. Él es el más grande de todos los tiempos, es el todopoderoso por siempre y para siempre. Y ese poder ya venció a esas huestes espirituales de maldad. Así que no hay una confrontación entre dos iguales. Por eso no tenemos temor a aquellos que somos de Cristo sobre estas confrontaciones. Estos espíritus impuros o espíritus inmundos, que en muchas ocasiones también la menciona la palabra de Dios, son seres creados. Fueron ángeles, fueron creación de Dios, seres espirituales que en algún momento parte de ellos se rebeló bajo el liderazgo de Lucifer contra la soberanía y el gobierno de Dios y la autoridad de Dios. Se rebelaron, Lucifer quería ocupar el lugar de Dios, ser como Dios, y con él arrastró a un tercio
de todos los ángeles que Dios había creado. Así que son seres inferiores a Dios mismo. Nunca podrían tener mayor poder que su propio creador. Y ellos, luego de aquella rebelión, fueron arrojados a la tierra, y es aquí donde desarrollan su obra de maldad. Claramente la Biblia dice que están aquí para robar, matar, destruir. Y esto es lo que pretenden llevar a cabo. Y es lo que pretendían hacer en la vida de este hombre que menciona este pasaje. Así que, además de esto, lo que este pasaje está demostrando es el poder destructivo de Satanás y los espíritus inmundos que están bajo su principado. Dice claramente el pasaje, nadie podía atar a esta persona. Si lo intentaban con cadenas y con grillos, se rompían las cadenas y deshacían los grillos. Y todavía agrega el pasaje, nadie lo podía dominar. Era imposible, no había opción, no había recurso, no habría poder que lo pudiera contener y controlar y dominar. Por el contrario, el poder de estos espíritus inmundos siempre era todavía mayor al que los hombres, los seres humanos, estaban tratando de manifestar. Allí están haciendo los mejores esfuerzos para liberar a este hombre, para sacarlo de esa condición y de ese tormento y de ese sufrimiento, pero nunca pudieron lograr nada. Gloria sea a nuestro Dios, porque Jesucristo es quien llega a la vida de todo aquel que queda desahuciado de los esfuerzos humanos, de las posibilidades de la medicina en cuanto a la salud o las enfermedades, de los problemas psiquiátricos o psicológicos. Allí donde no puede llegar nadie, puede llegar el Señor Jesucristo y obrar con poder y gloria para efectivamente traer transformación a la vida de aquel que está en esta condición. Por lo cual hay esperanza, aún para aquel que está en esta condición. Este hombre vivía en los sepulcros, en el cementerio, y daba gritos de día y de noche, era considerado loco. Asustaba, la gente tenía miedo de él. Así que estaba marginado de la sociedad, estaba fuera de los límites, no estaba con su familia, estaba desahuciado. Así que allí se nos está demostrando, en resumen, el poder destructivo de Satanás y de sus espíritus inmundos. Este es un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Impotencia humana frente al poder de Satanás. Pero también nos muestra, como mencionábamos, el poder sanador y liberador de Jesús. Los hombres de aquella región tenían miedo de los espíritus inmundos, le tenían miedo a la persona que estaba así, poseída por tantos espíritus. Pero los espíritus inmundos tuvieron temor de Jesús. Esos espíritus inmundos sabían quién era Jesús. Lo reconocieron como tal. Sabían que iban a quedar bajo su dominio y su poder, que a él sí no lo iban a poder vencer. Los espíritus inmundos lo sabían y lo saben. Así que allí había temor de los hombres por las cosas espirituales, de oscuridad, de tinieblas. Pero esos espíritus inmundos, al ver a Jesús, o en este día, al ver a alguien que pertenece a Jesús y tiene el Espíritu Santo en su vida, temen los espíritus inmundos. No estás llamado, si sos de Cristo, a tener temor de los espíritus inmundos. Ellos tienen temor de aquel que vive en tu vida. Es interesante algunas características que nos menciona este pasaje, y no vamos a hacer mucha mención en ello porque el foco central aquí está en la persona de Jesús y en el poder más grande que en él hay. Todas las menciones a espíritus inmundos y su obra maléfica en la vida de las personas que menciona la Biblia siempre están en el contexto de la victoria que Cristo obró sobre ellos en la cruz para siempre. Siempre se dan en ese contexto. Siempre están dando cuenta de que Jesús los venció una vez y para siempre. Para marcar a todo aquel que pudiera leer o saber o conocer
que Jesucristo tiene el poder más grande de todos. Así que esto está marcado allí para levantar confianza, para levantar seguridad, para traer firmeza y fortaleza y victoria a la vida de todos los creyentes, pero también a aquella persona que pudiera estar siendo atormentada por estos espíritus como esta persona lo estaba también. Los versículos 6 y 7, allí encontramos que precisamente menciona que estos espíritus inmundos, cuando vieron a Jesús de lejos, corrieron y se arrodillaron delante de él. Incluso clamando a gran voz le dijeron: ¿qué tienes con nosotros o conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconocían al Hijo de Dios, lo habían visto antes. Muy posiblemente no. Pero sabían que ese que estaba viniendo allí era el Hijo de Dios Todopoderoso. Así que estaban reconociendo su autoridad, Hijo de Dios, y el poder que él tenía. Por eso dijeron: ¿qué tienes con nosotros? No nos atormentes, no nos hagas nada, mira para otro lado, vamos a tratar de portarnos mejor. Ellos sabían que Jesús venía a dar libertad a esa persona, por lo cual estaban todavía queriendo clamar de esta manera. Otra vez, ellos piden permiso a Jesús para que pudieran ir y tomar ese hato de cerdos que había allí, saliendo de ese hombre. Así que claramente, no solo en este tiempo, no solo estos demonios, todo demonio sabe quién es Jesucristo. Todo demonio sabe que tu vida está en Cristo, por lo cual estás a salvo de toda aflicción demoníaca, de toda posesión, de todo control de Satanás. Tu vida pertenece a Dios y Él te cuida con toda fidelidad. Y saben que aquel que está en vos es el que tiene el mayor poder por siempre y para siempre. Así que sabe el diablo que no te puede tocar. Así dice la Biblia, lo afirma la palabra de Dios. Los creyentes, los cristianos, no debemos ignorar acerca de estas enseñanzas bíblicas para poder pararnos frente a la realidad espiritual que acontece a nuestro alrededor en este mundo, sin temores, con seguridad, con firmeza, no con vanagloria, no, con humildad, pero con firmeza y con seguridad, con certeza de que ese que está allí, aunque ruja lo más fuerte posible, aunque me mire con los ojos más profundos de odio posible, no puede tocar mi vida porque mi vida está en Cristo y estoy seguro en Él. Gloria a Dios, claro que sí, gloria a Dios. Así que ellos lo vieron y reconocieron de esta manera, no solo de esta manera. Trataron a lo mejor de fingir alguna cuestión porque dice que se arrodillaron delante de él. ¿Sabes? Es extraño, pero usa la misma palabra que significa adoración. Postraron delante de Dios. ¿Sabes? Otra vez ellos reconocen y saben que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y aún delante de Él, dice la Biblia en Filipenses 2, se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que este pasaje demuestra también que no es suficiente creer. No es suficiente creer. ¿Cuántos dicen, no es cierto? Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y la Biblia dice claramente, también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer que hay un Dios y que tiene todo poder. Lo que hay que hacer es presentarle nuestra vida en arrepentimiento de nuestros pecados y recibir su salvación y su vida eterna. Porque si así no acontece, sigo estando bajo el dominio, el control y la acción de espíritus inmundos de las tinieblas que se mueven a nuestro alrededor permanentemente. En segundo lugar, en el versículo 9, Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y escucha como respuesta, Legión me llamo, porque somos muchos. Eran muchos demonios, ¿sabes? La legión en el ejército romano
estaban constituidos también por legiones, grupos de soldados, y una legión estaba compuesta por 6.000 soldados. Muchos comentaristas están hablando que posiblemente esta persona estaba poseída por 6.000 demonios. Y aunque nos cueste creer esto, entender esto, esto es lo que la palabra de Dios dice. Pero el punto es no tan importante esto, sino por qué Jesús le preguntó su nombre. Y sabes, algunos dicen por allí que es necesario conocer el nombre del demonio para poder tener control sobre el demonio, una vez que uno conoce el nombre y demás. Es decir, pero no hay nada de esto en la palabra de Dios. Jesús nunca después se refirió a él diciéndole legión y te ordeno y nada de esto. Así que hay que estar muy tranquilo y muy confiado en la enseñanza bíblica que dice que no es necesario saber el nombre del demonio para poder ministrar a alguien que está endemoniado. No es importante saber el nombre del demonio, sino saber el nombre de aquel que tiene el mayor poder y ante quien aún los demonios se sujetan. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre no solo que debemos conocer, el nombre al cual debemos adorar, el nombre que debe estar reinando en nuestra vida, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él hay autoridad y en Él hay poder. Así que no te preocupes si te pasa alguna vez de querer saber o creer que tenés que saber el nombre de aquel demonio que está actuando en alguna persona. En definitiva, Jesús le hizo decir el nombre para que todos supieran que la lucha no era contra carne ni sangre. Él no tenía nada sino misericordia y amor para con la persona física, humana. Él no estaba luchando ni confrontándose a ese ser humano, a esa persona. Él se estaba confrontando con los seres espirituales de maldad que estaban atando y controlando a esa persona y llevándola a la muerte y a la destrucción final. Que la tenían atormentada de esta manera y viviendo de esta manera. Él estaba confrontándose a ellos, no a la persona. Así que por eso el Señor quiso que respondieran de esta manera. A tenerlo en cuenta, tu lucha y la mía no es contra carne y sangre. No, este se sentó donde yo me siento siempre, me respondió mal, no me planchó bien la camisa. Cuidado, nuestra lucha nunca es contra carne y sangre. Pero Jesús también, dicen algunos, le pudo haber preguntado el nombre y que los demás lo escucharan para que fuera notorio que eran muchos los espíritus inmundos y muy poderosos. De hecho, la mayoría de las personas tenía ya noción de que eran poderosos, del poder tremendamente destructivo que tenían esos demonios obrando en la vida de esa persona, más allá de cuántos pudieran ser, porque conocían a ese hombre, sabían cómo estaba, cómo andaba, lo escuchaban gritar seguramente algunos. La mayoría le tenía temor y espanto y huían de él. Y aunque lo habían tratado de ayudar y de contener y de dominar, nunca habían podido, rompía todo, deshacía todo. Pero Jesús lo quiso hacer demostrar y hacer evidente delante de todas las personas. Pero finalmente lo hizo para que luego pudiera demostrar claramente la infinita superioridad de su poder. La infinita superioridad de su poder. Es interesante la imagen y la figura que tiene esto de legión respecto al ejército romano y el imperio romano. Los romanos habían conseguido conquistar Palestina, que era un poco también esta región donde Jesús se estaba moviendo, por medio de sus legiones. Y ocupaba y controlaba y dominaba esos territorios de esa manera, a través de las legiones. Es interesante que este hombre estaba en una condición miserable porque se encontraba totalmente ocupado y dominado por legiones, fuerzas demoníacas que lo mantenían en esa situación de opresión y de muerte. El propósito del diablo para con el ser humano es el mismo: conquistar y dominar, para llevar a la muerte, para destruir. Es el mismo propósito que ha tenido por todos los tiempos y que va a tener hasta que Cristo venga nuevamente. Cuando Cristo venga nuevamente se consuma la victoria. Finalmente el diablo y sus ángeles de maldad, sus espíritus inmundos, son arrojados al lago de fuego. Allí permanecerán por la eternidad y Cristo vendrá a tomar a aquellos que han tomado una decisión por Él, aquellos que están sellados con el Espíritu Santo,
para llevarlos como victoriosos a la eternidad, a la gloria eterna, al cielo eterno, a compartir con Cristo Jesús, aquel que tiene el mayor poder. Así que no es necesario conocer el nombre del demonio para reprenderlo, tener control sobre él y vencerlo. Es necesario conocer el nombre del Todopoderoso Jesús, nombre sobre todo nombre, porque solo Él tiene toda autoridad y poder, aún para destruir dominio de las tinieblas y dar libertad a las personas encadenadas. La última mención sobre algunas características, el versículo 10, está mencionando que estos demonios le dijeron, no nos saque fuera de esta región, no nos mandes a otra región. Y esto la mayoría de los estudiosos y comentaristas afirman de que efectivamente a veces hay espíritus malignos que se mueven en determinadas zonas, lugares, regiones, ciudades, pueblos, provincias o naciones. Hay principados y hay potestades de maldad que son territoriales, así se los define y se los llama. Por eso seguramente estos demonios se encontraban en ese lugar pagano, idólatra, un ámbito muy favorable para desarrollar todo su poder destructivo en la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, así es como es el poder destructivo de los demonios sobre las personas. Este joven, este hombre, este varón andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto nos muestra la profunda angustia. Esos gritos serían gritos de dolor, de clamor, del tormento interior que estaría sufriendo esta persona también. Aquel hombre que sentía de esta manera deambulaba por las montañas, por esos cerros, dice la palabra de Dios, por en medio de tumbas excavadas también allí en los costados de los acantilados, porque ahí cerca, como usted recuerda, luego los cerdos cayeron por ese despeñadero, era como allí un acantilado. Dice también que se cortaba y se pegaba con piedras, se lastimaba a sí mismo. Una de las versiones de la palabra de Dios dice que él se cortaba con piedras afiladas, se hacía cortes. Se estaría queriendo suicidar, quitar la vida, es muy posible. Porque ese es el propósito que tienen los demonios. Pero Cristo vino para dar vida y dar vida abundante, romper cadenas de maldad, deshacer la obra del diablo y dar vida a las personas que aún estaban en esta condición o en este riesgo por causa de las tinieblas. Claro, allí había paganismo, idolatría, no era nuevo. La Biblia ya menciona en el Antiguo Testamento cuando el profeta Elías tiene aquella confrontación espiritual también de poderes similar a esta con los profetas de Baal. Y allí entonces, se iba a demostrar quién era el más grande de todos, quién era el más grande de todos los tiempos, quién era el más poderoso, quién tenía el poder mayor. Y claro que quedó demostrado otra vez ya en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes, de que el más grande de todos es Dios y quien tiene el poder mayor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces en esa confrontación hicieron, unas enramadas, ¿no es cierto? Un par de enramadas, dijeron, échenle mucha agua encima para que sea más difícil. Bueno, ahora clamemos a nuestros dioses, le dijo Elías. Ustedes clamen a sus dioses, a sus Baales. Yo voy a clamar a mi Dios Todopoderoso. Pero aquel que responda trayendo fuego y consumiendo esas enramadas, ese está dando cuenta de que tiene el mayor poder y es soberano. Así que les dio la oportunidad a los profetas de Baal y ellos comenzaron a invocar a sus dioses con minúscula. Y nunca pudieron tener respuesta porque los dioses hechos con manos humanas no tienen oídos ni boca. Nunca podrían escuchar ninguna petición, ningún clamor y mucho menos responderlo. Nuestro Dios, tu Dios Todopoderoso, sí, es un Dios vivo. Y Él te escucha cuando estás en clamor y en aflicción. Él escucha tu petición, Él escucha tu alabanza, Él escucha tu gratitud, tu gozo. Y siempre responde, lo podés oír y escuchar su voz y lo conoces perfectamente. Y entonces en aquella oportunidad dice que no había caso, insistían y ya estaban cansados y agotados. Y Elías dice, ¿qué pasa, chicos? Con su fuerte, griten más fuerte. Finalmente el pasaje, la conclusión es que, claro, Dios obró y
y cayó fuego del cielo y consumió, y allí quedó todo demostrado. Pero dice que estos profetas de Baal clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. ¿Te das cuenta que era una práctica pagana, idólatra, de las tinieblas? Nada tiene que ver con Dios todo ello. Y ya estaba ocurriendo, y aquí ocurría con este varón, allí en Gadara. Se pegaba con las piedras, pero se trataba de cortar también, hacer cortes en el cuerpo. Estoy seguro de que aquí hay presentes algunos que podrían conocer personas, sobre todo jóvenes o adolescentes, que han estado participando o han participado o participan en algunas prácticas paganas, idolátricas y de las tinieblas, haciéndose cortes. Estoy seguro, hasta no hace mucho había sido bastante difundido algunos hechos y algunas circunstancias en este sentido. También está presente en nuestro tiempo. Muchos jóvenes y muchos adolescentes están siendo víctimas de la obra satánica en sus vidas. Y muchos de ellos, por supuesto, bajo engaño, o lo que fuere, o porque es moda, o porque me lo pidió mi novio, o no sé por qué, pero allí está el enemigo buscando destruir, deshacer, romper y llevar a la muerte también a muchos de los jóvenes y adolescentes. Aquella persona se hería, herida, estaba lastimada, estaba golpeada con piedras. Hoy día la gente se lastima, se hiere y se golpea con piedras de adicciones, con las piedras del alcoholismo, las piedras del cigarrillo, las piedras de la infidelidad, las piedras del odio, las piedras de la amargura. Nosotros muchos se hacen daño a sí mismos con esas piedras, sino que con esas piedras lastiman a otros también y causan heridas y dolor. Así se daña el cuerpo, se daña el espíritu. Y muchos como aquel hombre caen en soledad, en marginación. También hoy en día hay personas que uno dice, no, a ese le tienen miedo, no se quiere acercar nadie en el barrio. Y podría ser el que se alcoholiza, porque después termina siendo violento, insulta, agrede. Hay que terminar peleándose. O roba. O puede ser el que consume en la esquina, ese grupito. Pero ahora vemos cómo el poder de Jesús le libera y le transforma. Vienen las personas a Jesús, vienen por el dicho de estos que cuidaban los cerdos, después de haber visto todo esto, de haber visto cómo Jesús había obrado en la vida de esta persona atada y esclavizada, y entonces vienen muchos otros también. Y ven todos al que había sido atormentado por el diablo y esos espíritus inmundos, ven todos a aquel que conocían y sabían, a aquel que le tenían miedo, ¿cómo lo ven ahora? Sentado a los pies de Jesús, vestido. Antes andaba desnudo por allí, y hasta la ropa se sacaba y rompía. Y sobre todo lo vieron en su juicio cabal. Ya estaba teniendo control de sí mismo, dominio propio. Lo recobró, lo recuperó, porque Jesús le dio libertad. Jesús rompió las cadenas del control satánico sobre la vida de esa persona. Es más, ahora Jesús iba a tomar control de su vida, porque esa persona decidió seguir a Cristo, aceptarlo como Salvador para siempre, y dispuesto a seguirlo y a servirlo para siempre. Así que esa es la mejor indicación de que él había recibido a Cristo en su corazón. Allí donde no llega el gobierno, ni los asistentes sociales, ni la propia familia de una persona con buenas intenciones de ayudar, ni los psiquiatras, ni los amigos. Bueno, allí donde nadie puede llegar, allí puede llegar Jesucristo con su poder para llevar a cabo una obra de transformación impresionante en la vida de cualquiera. Cristo lo había liberado de esos espíritus inmundos y había restaurado su libertad y su dignidad.
Ya no era el loco que andaba desnudo, gritando noche y día por los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Ahora era un hombre nuevo. Ahora era una persona nueva, absolutamente nueva. Y eso gracias a Jesús, al que tiene el mayor poder, el poder más grande. Bendito sea el Señor. Tuvieron miedo, lo aplaudimos al Señor, lo aplaudimos al Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Cristo, por tu poder. Allí tuvieron miedo, volvieron a ver todo eso y tuvieron miedo. El miedo es la principal estrategia de Satanás. El miedo, escuche bien, el miedo es la principal estrategia de Satanás. Él trata de asustar, de intimidar, de atemorizar. Por eso dice la Biblia, él ruge como un león hambriento. ¿Para qué? Para paralizar a la persona respecto a Jesús y a las cosas de Dios. A través del miedo quiere hacer que una persona no reconozca a Dios como aquel que puede darle libertad, liberación y salvación. A través del miedo Él va a tratar de que no busquemos las cosas de Dios, que no andemos en sus caminos, que no recibamos bendición de Él. El miedo, cuando le damos lugar en nuestra vida, paraliza. Y Satanás puede llevar a cabo entonces su propósito de alejarnos de Dios y de las cosas de Dios. Por eso Él levanta dudas, incertidumbres, desconfianza, incredulidad, para que no le creas a Dios. No que no creas en Dios, no le creas a Dios. Para que no reconozcas su presencia y lo que está haciendo. Para ellos, más allá de lo que vieron delante suyo, que era ese poder maravilloso y tremendo que obró en la vida de esa persona, lo más importante eran los cerdos. ¿Qué pasó con los cerdos? ¡Qué barbaridad! No, que se vaya, a ver si todavía... Eso era más importante para algunos. Cegados, no podían ver otra cosa. Llama tanto la atención este aspecto de este relato. A veces Dios está obrando como lo está en medio nuestro. La gente está viniendo, buscando a Dios, encuentra salvación, encuentra vida eterna, encuentra que el poder del Espíritu Santo lo sana, lo restaura, que ese poder de Jesús rompe cadenas, que Él obra en el vínculo matrimonial, que Él rescata matrimonios de la destrucción y del fin. Ellos encuentran que Dios revela verdades y así pasa a veces en medio de algunas congregaciones. Sin embargo, algunos al terminar el culto, lo único que han percibido es si la música estaba alta o no, o si el aire estaba muy frío o muy caliente, o si el predicador podría haber usado menos tiempo. A propósito, no estoy tomando mi tiempo. Pero el Señor está entre nosotros y tenemos que darnos cuenta de ello. Es muy importante. Ya lo vemos, Dios ha estado trayendo sanidad y bendiciendo a aquellos que tenían problemas serios de salud y están siendo levantados y han sido levantados. Y Dios ha estado obrando en la vida de pequeños, de bebés, ha estado obrando en la vida de adolescentes y de jóvenes, y nuestros jóvenes han estado orando por una persona internada en el hospital que ya está en su casa. Dios está obrando entre nosotros, Dios está restaurando matrimonios, Dios está haciendo que muchos encuentren verdad en sus enseñanzas y quieran venir al diseño que Dios ha establecido para el matrimonio y la familia. Entonces dicen, mirá, no lo sabíamos antes, pero ahora nos damos cuenta y queremos ponernos bajo bendición de Dios. Por lo tanto, nos vamos a casar y así ha estado pasando. Han contraído matrimonios, muchos hermosos matrimonios que tenemos entre nosotros. ¿Y qué significa eso? Sino que Dios está obrando y el Espíritu Santo está obrando y hablándonos a todos para llevarnos a bendición. Y qué bueno que hay sensibilidad para eso. Y te sigo pidiendo oración. Alguien en nuestra congregación por muchos años y mucho tiempo hasta aquí, más allá de que había estado intentando y buscando ser mamá, una mujer de nuestra congregación, una mujer de uno de los matrimonios de nuestra congregación, no había podido tener hijos hasta ahora.
nos está pidiendo oración a todos porque está cursando un embarazo de 2 meses y pico. Así que ora por Diana. ¿Dónde? ¿No está Dios entre nosotros? ¿No lo vemos? Jesús quiere darte libertad, sacarte de la cautividad del diablo y de las tinieblas y tomar el control de tu vida para darte salvación y traer a luz tu vida. Esta persona estaba tan feliz. Imagínatelo por un instante. Imagínatelo. Si no, ¿cómo te vas, Jesús? ¿A dónde te vas? No te vayas. Quiero seguir agradeciéndote. Quiero que vengas a mi casa. No sé cómo voy a poder hacer para pagarte esto. Y Jesús, no, lo hice porque te amo mucho. Y lo voy a seguir haciendo toda vez que sea necesario. Te voy a guardar y te voy a cubrir, porque te amo. Entonces déjame ir con vos. Déjame seguirte. Yo te voy a servir. Quiero dedicar mi vida a tus propósitos. Quiero que me uses para que otros también tengan la bendición que yo recibí, me diste, me hiciste libre. Quiero que me uses para que otros sean libres como yo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a tu familia y contales a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Anda y contale a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a tus vecinos, en el trabajo, con los que te encuentres casualmente. Contales a todos quién tiene el mayor poder. Contales acerca de Jesucristo y contales sobre la misericordia que Él tiene para con toda persona. Misericordia y poder. Misericordia antes de que reciba la bendición. Jesús tuvo misericordia de él. Subió a una barca, dejó una ciudad en la cual estaba, Capernaum, y se dirigió a la otra orilla, a Gadara, a Gerasa, para ir a hacer un milagro en la vida de esta sola persona. Maravilloso, misericordia. Te voy a contar algo más en 2 o 3 minutos sobre este viaje en barco. Pero en este viaje en la barca tuvieron una tormenta muy importante, muy fuerte. Puso en riesgo la vida de los discípulos y de Jesús mismo. Podrían haber retornado a Capernaum y no atravesar la tormenta. Sin embargo, fueron hasta la otra orilla. Porque Jesús tuvo misericordia y sabía que iba a realizar un milagro en la vida de esta sola persona. No importa dónde estés vos, no importa dónde esté usted, Jesús se propone ir a donde usted está. Y aunque sea usted la única persona que vaya a recibir el milagro, Dios tiene misericordia de usted. Jesús tiene misericordia de nosotros y va a ir y no va a haber nada ni nadie que lo puedan detener, porque sabe que en su corazón está el deseo de ser ayudado, de ser cambiado, transformado, de salir de determinadas circunstancias o situaciones, de dejar de pegarse a sí mismo o de que otros le estén pegando y golpeando. Él quiere hacerlo y lo va a hacer si usted se lo permite hacer. Misericordia antes del milagro. Poder de Dios, el que obra el milagro, el que da libertad, el que rompe las cadenas, el que transforma definitivamente, el que da salvación y vida eterna. Así que qué bueno es tener en cuenta esto. ¿Cuántos de nosotros ya hemos recibido tanta misericordia? ¿Cuántas y cuán grandes cosas el Señor ya ha hecho en nuestra vida, verdad? Es tiempo,
Si no lo hiciste hasta aquí, de que vayas a los tuyos a contarles. Contá en tu familia, el círculo más íntimo, los más allegados, donde están los afectos más profundos, donde está la gente más importante y más valiosa para vos. Ya, claro, a veces no es difícil, no es fácil, perdón, es bastante duro, difícil hablar de Cristo en la familia, pero trata de hacerlo. Ese es tu primer ámbito en donde hay que decirle, Dios es un Dios de misericordia y Él tiene el poder, el más grande poder para obrar, cambiar y transformar la vida de cualquier persona. Él lo hizo en mí, lo puede hacer en la vida de cualquiera. Y luego extendete en esos círculos concéntricos, contale a tus amigos. ¿Acaso vas a tener vergüenza de aquel que hizo lo que hizo porque te ama por misericordia, por bondad? Toda vez que, como hizo Jesús, mostramos la misericordia del Padre en el poder del Espíritu Santo a una persona que está en necesidad, siempre pasa algo. Siempre pasa algo importante de parte de Dios. Toda vez que usted, toda vez que vos, toda vez que cualquiera de nosotros se propone compartir el amor de Dios, demostrar la misericordia del Padre en el poder del Espíritu Santo, siempre pasa algo en la vida de aquel que está en necesidad. Dios no defrauda a nadie, no deja a nadie abandonado, sino que efectivamente su poder se va a manifestar y a revelar en la vida al cual vos fuiste, como Jesús fue a este que estaba en esta condición. ¿Te imaginas si todos nosotros como congregación lo hiciéramos mañana mismo? ¿Te imaginas lo que podría acontecer si todos y cada uno de nosotros mañana se propusiera compartir de la misericordia de Dios y del amor de Dios en el poder del Espíritu Santo con alguien que esté a nuestro lado y no lo conozca, no lo sepa? Y tanto más con aquellos que sí sabemos están en problemas, en dificultades, en aflicción, están en cadenas, están en oscuridad, están en dolor. Siempre pasa algo importante de Dios cuando te propones bendecir a otros de esta manera. Antes, los demonios llevaban a esta persona al cementerio para destruir su vida. Ahora Dios la lleva a su matrimonio y a su familia para que ellos también sean bendecidos y se gocen y disfruten por ver a este que podría ser un hijo, a este que podría ser un esposo, a este que podría ser un padre, volver a su casa de esta manera, absolutamente transformado. La bendición llegó también a su matrimonio y a su familia. Y el pasaje que decíamos de la barca, Capernaum, Jesús les dice, subamos a la barca y vayamos a la otra orilla. Y ellos se dirigen hacia la otra orilla, hasta Gadara, hasta Gerasa. Y allí en medio del camino se levanta esa gran tormenta. En la barca los discípulos tienen temor, se desgastan de remar, pierden la fuerza, se desaniman, se cansan. ¿Acaso en aquella tormenta que parecía impedir que Jesús y sus discípulos llegaran para encontrarse con esta persona y hacer el milagro que necesitaban, acaso esa tormenta no podría tener que ver con alguna fuerza de oscuridad que le estuviera causando? Y sí, claro, absolutamente sí. Podría haber sido también que las fuerzas de oscuridad, poderes de las tinieblas, estuvieran levantando aquella tormenta con el mismo propósito que acabamos de mencionar: atemorizar, desgastar, desanimar, hacernos volver atrás. ¿Cuántas veces el enemigo lo habrá hecho en mi vida? Quizás te animo a que pienses si alguna vez no reconoces que Él ya lo ha hecho en tu vida también, y quizás en este tiempo lo está llevando a cabo.
Satanás siempre trata de impedir el propósito de Dios sobre la vida de una persona. Él se va a oponer, va a tratar de frenar, de desviar, de distraer, de hacer lo que pueda, de la manera que pueda llevarlo a cabo, para que vos y yo no alcancemos la bendición que Dios tiene para nosotros. Satanás trató de impedirlo y generar la tormenta para asustar, para generar incertidumbre y para impedir que Dios sea glorificado por el milagro y la victoria que iba a haber en la vida de esa persona. ¿Y sabes por qué podemos afirmar esto? Porque hay una clave. Allí el Evangelio muestra claramente que cuando se levantó la tormenta, Jesús estaba medio durmiendo, medio dormitando, estaba cansado, y los discípulos lo van a llamar y dice: Jesús, despertate, porque mira qué tormentón que hay, volvamos, ya no damos más, no tenemos fuerza, ¿para qué habremos venido hasta acá? Jesús usó la misma palabra para hacer calmar los vientos y la tormenta que la que usó para reprender a los demonios. Esa palabra reprender es la que Jesús usó también para reprender a los vientos, lo cual parece ser un indicativo bastante fuerte acerca de los poderes de las tinieblas levantando aquella tormenta. Más allá de eso, a veces intentamos venir al culto, no, hoy voy seguro, no, hoy sí o sí lo que pase, y siempre pasa de nuevo alguna otra cosa. El enemigo está tratando de poner tropiezo, de apartarnos de la bendición de Dios. Hoy voy a ir a visitar a alguien. Siempre parece que hoy le voy a hablar de Cristo a un familiar, a un compañero de trabajo. Y después no sé qué ocurre, que pasan tormentas, cosas que se levantan, que el enemigo levanta como para poder desviarnos del camino y poder llevar bendición y poder ver que Dios hace un milagro en la vida de otros. A veces es porque nos proponemos buscar mayor intimidad con Él. A veces es comenzar el discipulado. No, este año seguro, firme, el discipulado lo arranco y lo termino. A veces es querer involucrarnos en un ministerio para servir. A veces es tomar la decisión de bautizarnos. Sí, no, bueno, claro, pero... ahí está. O más, y más importante, también quiere que retengas el perdón a alguien que te hirió y te lastimó. Y entonces Él viene para hablarte y te dice: no lo merece, no lo perdones, tiene que pagar por todo lo que te hizo, no des el brazo a torcer, fíjate cómo te arruinó la vida. Y entonces esas voces que tratan de convencernos de retener el perdón y la falta de perdón nos carcome a nosotros mismos todavía más. ¿Ves cómo Él quiere destruir? Él te quiere robar bendición. El que te quiere robar la plenitud de la presencia de Dios en tu vida también. Él tratará de detenerte, de impedirte, de frenarte, de entretenerte, de distraerte. Tu victoria y mi victoria comienza y termina en Cristo. El más grande poder, el más grande poder. Su poder es infinitamente mayor que el de Satanás. El diablo está vencido, debes creerlo. Y Dios romperá toda cadena, destruirá toda maquinación, va a deshacer toda obra de las tinieblas en contra tuya. Tenés que confiar y le tenés que dar oportunidad a Dios y entregarle tu vida a Cristo, recibirlo como Salvador personal. Jesús tiene el poder. Él puede salvar. Nadie había podido traer salvación ni liberación a este hombre. Jesús lo hizo. Solo Jesús puede traer liberación y romper yugos o ataduras o cadenas. Él es el único que puede deshacer toda obra del enemigo. Y aún el enemigo, los espíritus inmundos lo saben y reconocen quién es Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso. Él es el poder más grande. Él puede cambiar la condición de tu vida. Él puede transformar tu existencia para siempre, así como lo hizo con aquella persona. Él es el único que puede hacerlo, es el único en el cual podemos confiar. Él es nuestra única esperanza. Pero Él es quien está cercano a cada uno de nosotros para poder bendecir tu vida, para poder derramar de su gloria en vos,
para poder manifestar su poder a favor tuyo. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra, buscando a aquellos que le aman para derramar sobre ellos su favor, su poder y su gloria. Y Él está mirándonos a nosotros en esta noche que estamos aquí. Está contemplando tu vida, tu corazón, y seguramente está con el deseo de poder tocar tu vida y bendecirte con ese poder inigualable que Él tiene, con ese poder que aún hasta los demonios tienen que sujetarse y ser reprendidos en el nombre de Jesús. Él quiere desatar cualquier cadena, Él quiere librarte, Él quiere traerte a libertad, Él quiere transformar tu vida, Él quiere darte una existencia muy distinta y muy diferente, para que ya no andes en esas oscuridades, en esos pozos, en esos encierros, para que ya no estés atado con pensamientos del pasado por lo que hiciste o no. Por todo ello hay libertad, aún arrepintiéndonos de lo mal que pudiéramos haber obrado. Pero Jesús es fiel y va a perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Podés ser libre de todo lo que te tiene atado hasta aquí. Y llevarás bendición. Y llevarás bendición en tu vida y la llevarás a tu matrimonio y a tu familia también. Y tendrás que estar dispuesto, como todos los que conocemos a Cristo, de compartir de su misericordia y de su poder. Cuán grandes cosas hace el Señor en nuestra vida. Te quiero invitar a inclinar tu rostro, porque te voy a hacer la invitación a que vengas aquí delante para recibir bendición. ¿Sabes? Una última aclaración. No significa que los que pasen aquí delante están endemoniados. No pienses en ello, por supuesto que no. Y mucho menos con 6,000 demonios impuros o inmundos. Yo voy a invitar a todos aquellos que puedan percibir que el enemigo los está atormentando, que está tratando de oprimirlos. Todos aquellos que ven que hay alguna cadena que no se ha podido romper hasta ahora. Yo voy a llamar a aquellos que quieran vencer hábitos. Te propusiste dejar de fumar y no pudiste. Claro, no se puede solo. Necesitas que el poder de Jesucristo te dé libertad y te transforme para siempre. Si no es volver a lo mismo, necesitas dejar otros hábitos. Hay muchos por allí que andan atados por el alcoholismo, atados por la tristeza, por el odio. Yo te voy a pedir que si tenés necesidad de que Dios obre con poder en tu vida, vengas aquí delante, vamos a orar, vamos a pedir que Dios lo lleve a cabo. Así que ponete en pie, vení acá y voy a pedir a los líderes que ya vayan pasando aquí delante, los diáconos vengan aquí para poder orar y ministrar a las personas que van a estar pasando. No hay poder mayor que el que Jesucristo tiene. Y Él es amor, es misericordia, es bondad. Él quiere darte libertad, Él quiere sacarte de la oscuridad, de los sepulcros, del dolor, de los golpes, sanar tus heridas, tus dolores. Bendito sea el Señor, Él está obrando. Él mostró y nos habló sobre su misericordia y ahora su poder va a llevar a cabo grandes cosas. Ella lo está llevando a cabo, Él ya está rompiendo cadenas. Él ya está tomando estas vidas para Él. No hay nada ni nadie que puedan impedir el obrar de Dios en la vida de ellos que han abierto su corazón. Confía en el Señor. Confía en Él. Es la única esperanza. Es el único que rompe cadenas. Es el único que libera. Es el único que da victoria. Tu vida será transformada. Es Él quien lo va a hacer. Así que clama porque la victoria del Señor, como llegó a tu vida, seguramente también esa victoria alcance a cada uno de los que han pasado en esta noche. Y su nombre sea glorificado. Y aquel que había sido bendecido contó
allí en Decápolis, en todas las ciudades, no solo en la de él, en todas las ciudades fue contando las maravillas de Jesucristo y su poder. Y muchos se maravillaban, y muchos eran liberados, y muchos alcanzaban salvación. Así que este Espíritu sea el que reine en tu vida también, mañana y pasado y toda la semana y siempre. Compartí de la misericordia y del amor del Padre y del poder de Dios con aquellos que están en problemas, en luchas, en necesidad. Compartí, ministrá, hacelo en el poder del Espíritu Santo, y grandes cosas han de acontecer y de pasar, porque no depende de vos, no depende de mí, depende de Dios Todopoderoso que reina. Bendito sea su nombre en esta noche una vez más. Que seas bendecido con la paz del Señor, que seas bendecida con la paz del Señor, y también esté presente en tu hogar, en tu familia, en tus pensamientos, en tu corazón, en plenitud en esta mañana. Recibilo, disfrútalo, compartilo y dale gracias a Dios y exalta su nombre, porque para siempre es su misericordia.